Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos los que se están conectando en este día, miércoles 5 de junio. Estamos en la mitad prácticamente del año, por acá por Chile en pleno otoño, por allá por los Estados Unidos en plena primavera. Contentos y alegres, felices, agradecidos de Dios de tener la enorme oportunidad de conectarnos con ustedes cada 15 días a través de este medio, como es el Zoom, como es Facebook y también la radio. Agradecemos a Dios estos 15 días que han pasado. Lamentablemente la última vez no pude estar por estar convaleciente, todavía con algunos efectos de lo que mis hermanos en los Estados Unidos dicen el flu, que acá es conocido como la influenza. Así que, pero contentos de reunirnos y compartir la palabra del Señor, este tema que nos apasiona, que es las Escrituras, y especialmente hablando del señorío de Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos, compartan el link ahí a través de Visión 21 y juntos vamos a compartir la palabra del Señor, aprender algunos principios más de esto tan hermoso que es el señorío de Jesucristo. Saludamos al panel partiendo por nuestra hermana que está a la orilla de la playa ya, no sé en qué parte del mundo estará, pero bienvenida a nuestra hermana Iliana. Iliana, gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Pastor. Buenas tardes a todos aquellos que nos están sintonizando por radio. Bueno, ustedes no pueden ver, pero me encuentro ahorita con la tecnología en la playa, adelantándome a mis vacaciones. Y como dicen por ahí en un anuncio acá en el lugar en donde soy, ya me vi, pues bueno, ya estoy iniciando. Muy contenta de poder estar de nueva cuenta con ustedes, dándole las gracias por sintonizar su radio, por estar atentos a este tiempo. Y pues bueno, aquellos a quienes nos están viendo por Facebook, darles también la bienvenida, darles las gracias por acompañarlos, invitarles de nueva cuenta para que compartan la transmisión, lo que dijo el pastor Andrés, compartan esta transmisión. La intención de todo esto es que la palabra del Señor se expanda, que cada una de las personas que pueda tener acceso a ella sea bendecida por la palabra del Señor. Y aquellos que nos ven por YouTube, que también ya estamos por YouTube de manera diferida, pero también invitarles para que compartan sus comentarios, aunque sea de manera diferida, estamos al pendiente de los comentarios, así es que nos ayuda mucho que ustedes estén interactuando en comentarios, con preguntas, porque eso nos ayuda para que el video esté visible. Así es que animarles para que compartan, escriban sus comentarios y pues bueno, es extendiendo el mensaje y pues contenta de poder ser parte de este hermoso equipo. Así es que bienvenidos de nueva cuenta. Pastor. Gracias, Iliana. Te envidiamos desde acá, desde Chile, esa postal tan hermosa aquí. Hace bastante frío. Estamos esperando lluvias en el mes de mayo. Desde hacía 80 años que no llovía de la forma que lo hizo. Ha sido todo un acontecimiento en nuestra nación. Agradecemos a Dios la lluvia, porque nosotros tuvimos una sequía profunda como por 12 o 13 años. Así que agradecemos a Dios eso. También saludamos a nuestro queridísimo pastor José Figueroa Díaz. José, gusto saludarte. Hola Andrés, hola a todo el equipo, indudablemente a todos los que se están conectando, se van a conectar, aquellos que nos van a ver ahí en vivo y en directo y aquellos que nos van a ver de manera diferida, siempre son bienvenidos, ya que el propósito de esta conversación, como yo le llamo una mesa redonda virtual, es justamente poder entregar y compartir con ellos algunos principios y valores del reino, principalmente exaltando a Jesucristo como el todo en todo.
Así que para nosotros es un gusto, un placer estar cada 15 días compartiendo en vivo y en directo, y eso obviamente significa que hay gente que opina, gente que pregunta, gente que interactúa con nosotros. Todos son muy bienvenidos. Así que desde el centro California, estaba buscando justamente acá el calor, pero yo creo que en este minuto debemos estar más o menos como en 38, 39 grados de calor, con una pequeña humedad, pero como dice uno, aquí contento y feliz, disfrutando la familia, las bendiciones del Señor y por supuesto la compañía de ustedes. Así que ahí muchas gracias, Andrés, por ese espacio. Amén. Gracias, Pastor José. Y también saludamos a un amigo de muchos años, cerca de 38, 39 años por ahí, que nos conocemos con el Pastor Osvaldo Basualto, vecinos aquí en nuestro país. Él es de la ciudad del Sol, la ciudad de Quilpué. Yo soy de la ciudad de la Eterna Juventud, Villa Alemana. Así que gusto de saludarte, Osvaldo. Saludos amigos, saludos Emiliana, saludos a todos los que nos escuchan. Es un placer, como siempre, poder sentarnos alrededor de esta conversación tan edificante, con temas que han sido tan importantes. Creo que este tema del señorío de Cristo es un tema muy, muy, muy particular. Tanto el tema del señorío como el tema del reino son dos temas medulares que van de la mano. Así que lo más probable es que este nos lleve al otro. Pero disfrutamos de compartir, disfrutamos de conversar, disfrutamos de exponernos a la revelación de Dios y también de sentir que la palabra es de ayuda, nos direcciona, nos inspira, nos anima, etc. Así que gracias a todos por tomarse el tiempo. Tenemos 2 horas para conversar bastantes cosas, aunque nos dimos cuenta el último miércoles que estuvimos junto a José, que pensamos que iba a ser difícil porque estábamos solo los dos y se pasó rapidísimo. Las 2 horas fue entre lo que conversamos y la hermana Iliana. No nos dimos cuenta, la verdad que el tiempo pasó y pudimos alcanzar esa meta. Así que gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga a todos los que ya están y a los que también se unirán en el lapso de la tarde. Bendiciones. Gracias, Pastor Osvaldo, y contento de volver a reintegrarme al equipo, aunque todavía no del todo bien en la salud. Así que si de repente hago una pausa es porque todavía hay algunos efectos de la influenza, específicamente la tos. Así que si me ven consumir agüita, perdónenos, estamos constantemente haciendo. Bueno, entremos en materia. Hemos estado hablando, y ustedes también nos tocaron algunos aspectos del señorío de Cristo y dieron enseñanza que está todo ahí en Visión 21, en el Facebook Visión 21 está todo grabado, así que ustedes lo pueden ver, y luego que termine esto se editará y lo pondremos también en el canal de YouTube de Visión 21, ¿verdad? Así es que para que ustedes puedan tenerlo, volver a escucharlo, repetirlo, tomar apuntes, considerar cosas que pasaron por alto en una primera oída, así que lo pueden hacer uso de todo este material que estamos compartiendo junto a ustedes. Hoy vamos a tocar un aspecto importante de esto del señorío de Cristo que se llama las dimensiones del señorío de Cristo. De ese tema vamos a abordar, indudablemente hay mucho, pero estamos tratando de ser un poquito más concisos debido a la cantidad de material que hay respecto a esto, que se sabe, pero no siempre se practica. Esa es una de las cosas que yo lo estuve escuchando la vez pasada. Una cosa es saber, otra cosa es vivir lo que se sabe. Recuerden que Jesucristo dijo, bienaventurado, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. De tal manera que lo que está enseñando el Señor es que no basta con saber algo, sino con la práctica de ese algo. Eso es lo que trae la bendición del Señor, la bienaventuranza, la felicidad, la alegría, el contentamiento. Ahora, uno puede decir que Jesucristo es el Señor de uno, pero otra cosa es vivirlo, pues especialmente cuando tenemos que tocar aspectos que golpean nuestra vida personal.
Por ejemplo, en el caso de los solteros, ¿con quién me casaré? Generalmente elegimos basado en los ojos, en los sentimientos, pero pocas veces se le pregunta al Señor. Estamos hablando de el pueblo cristiano, el pueblo que confiesa que Jesucristo es el Señor. O qué me voy a comprar, qué voy a estudiar, a dónde voy a ir. Generalmente estamos basados en nuestras preferencias personales, en nuestros anhelos personales, pero pocas veces consideramos el señorío de Cristo. Y quisiéramos tocar este aspecto de las dimensiones del señorío de Cristo, que abarca todo lo creado, visible e invisible. Por tanto, al describir el señorío total, vamos a hablar por lo menos de 5 cosas: la creación natural, la humanidad, el reino espiritual, la iglesia y el creyente en Cristo. Hay mucho más, pero queremos abordar este tema en específico para irle dándole forma a lo que significa el señorío de Cristo y sus dimensiones, y cómo afecta o cómo debería afectar nuestra vida. Osvaldo. Solo me gustaría mencionar algo que estábamos conversando hace un rato, porque por alguna razón extraña, los cristianos sobre todo tenemos la tendencia a lo que yo llamo aplicar mucho la ley del embudo. No sé si eso se entiende en todos lados, pero es como la parte conveniente para mí y lo más complicado para los demás. Pero eso implica que somos dueños de muchas verdades a medias, verdades incompletas. Y lo que estábamos mencionando y lo que quiero decir es esto para no darme una vuelta larga. Cuando una persona, un cristiano, se negaba a decir el Kyrios, recuerdan que lo hablamos, y eso implicaba el costo de su vida, porque todos querían que se declarara que el César era el Kyrios, el Señor, y los cristianos entendían que el Señor era solo uno, el Kyrios. Pero había una cosa paralela con eso. El que reconocía a Jesús como el Kyrios, como el Señor, también aceptaba ser esclavo. Esa era la verdad paralela. El doulos, ese era el concepto. Pablo se presenta muchas veces en su epístola, no sé si recuerdan, Pablo, siervo de Jesucristo, y esa palabra es el doulos, el esclavo. El concepto esclavo es un concepto potente, pero es una esclavitud voluntaria, porque obviamente fuimos llamados a libertad. Pero la implicancia de esto que estoy mencionando es que no solo era yo reconocer que Él es el Señor, sino en mi calidad de doulos o de esclavo, saber que mi prioridad era hacer la voluntad de aquel Señor. Y ahí se establecen las dos verdades que van juntas. El que me evita ese juego maquiavélico de que me guste lo que se dice, que me guste lo que se declara, que me guste lo que me conviene, pero que no me guste mucho hacerlo. Y ahí es donde se genera la complicación. Entonces, creo que el abarcar las dimensiones que podamos en relación al señorío, en relación al reino, nos va a ayudar a esto, porque obviamente tenemos que ver por los dos lados, por el lado de la declaración o el reconocimiento del señorío de Cristo, del Kyrios, y también por nuestro lado de ser esclavos de Jesucristo o siervos de Jesucristo. Puede que eso suene más ortodoxo, sin embargo el sentido es el mismo. Eso es lo que quería agregar. Es tanto mirando la realidad, porque también no podemos desconocer que hay una realidad que vivimos dentro del ambiente eclesiástico, llámese iglesia, ¿verdad? A veces la total desparpajo, no sé si sería la expresión, o la facilidad, como que decimos Jesucristo es el Señor, pero a la hora de decidir siempre decidimos basado en nuestras preferencias, en nuestros deseos. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, esto es una anécdota de Condorito, no sé si ubican a Condorito, ¿cierto? Es un dibujo animado muy conocido en América Latina. El hombre va donde Yayita, dice: Yayita, estoy tan enamorado de ti que yo subiría los rascacielos, montañas, cruzaría los ríos, los mares por verte.
Entonces Yayita, la eterna prometida de Condorito, le dice, ¿y por qué no viniste ayer? Es que me sentí un poquito resfriado. Esa forma que puede ser jocosa, chistosa, como usted quiera definirla, a veces manifiesta tantas cosas que nosotros decimos con nuestra boca. Por ejemplo, es curioso que a veces nos enfermamos el fin de semana y milagrosamente el lunes amanecemos bien y nos vamos a trabajar y todo. No vamos al culto porque estamos enfermos, pero el lunes sí vamos a trabajar. Entonces siempre le digo yo a las personas, digo, bueno, pero ¿tú crees o no crees en la sanidad? Sí. Y entonces, ¿por qué no viniste para orar por ti? Para que si crees en la sanidad, Dios te sane, porque nosotros, los que estamos aquí presentes, creemos que Dios sana y somos testigos de que muchas veces Dios nos ha sanado de enfermedades que se veían muy difíciles de ser curadas por la ciencia médica. Así es que pensando en eso, José, ¿cómo podríamos definir que Jesucristo sea, por ejemplo, el Señor de la creación natural? Nada más antes de entrar a esa definición, recordarle o decirle a todos los que están conectados y se van a conectar que este miércoles nosotros comenzamos con un espacio nuevo donde queremos orar por los enfermos y queremos orar por las necesidades de las personas. Por eso cuando ustedes nos manden sus comentarios, nos manden sus preguntas, si hay necesidad, si hay alguna oración que ustedes creen que hagamos, una hora más, tipo 3 de la tarde Chile, 1 de la tarde de acá de donde estamos nosotros con Liliana. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo para interceder, creyendo justamente en aquel que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En esa autoridad y bajo esa autoridad nosotros queremos orar e interceder, así que con toda confianza envíen sus peticiones. A veces hay mucho por qué orar y dice uno, ¿a quién le digo? ¿A quién le cuento? Bueno, mándenos su mensaje, su petición, su inquietud y vamos a estar orando en el transcurso del programa para que el Señor también se siga manifestando en sus vidas y en sus corazones. Yo quisiera leer, respondiendo un poquito a la pregunta de Andrés, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 26, sin antes también agradecer que el material que estamos usando, que nos está ayudando de base, es de un pastor muy amigo nuestro, ¿no? Que todos aquí, bueno, por lo menos los tres le conocemos, David Márquez, a quien le damos el reconocimiento de lo que Dios le ha dado y el don que tiene. Y mucho de lo que estamos compartiendo también tiene que ver con algo que Dios le fue revelando y mostrando a él. Así que agradecemos también lo que él en algún momento recibió, escribió y transcribió. Así que muchas gracias si es que nos está escuchando por ahí, porque por ahí me dijo que sí se conecta y a veces tiene tiempo para vernos y oírnos. Así que si está ahí conectado, saludos a nuestro amado amigo Pastor David Márquez. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí tenemos un salmo al que Pablo invita al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, específicamente a la carta que le hace a los hermanos de Corinto, hablando de que todo lo que nosotros somos y hacemos es para honrar, glorificar y exaltar al Señor. La palabra Señor, aunque la hemos estado definiendo, quiero volver a repetirla porque a veces tenemos poquita memoria en lo que son las demandas del Señor, y es Kyrios. Esa palabra significa amo, dueño, señor, jefe, máxima autoridad. Y eso me recuerda a palabras de Jesucristo a un escriba que le pregunta en un momento de su ministerio, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesucristo le dice, tú los conoces. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo siempre hago la pregunta, si tú amas a Dios con todo, ¿qué te queda? Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿qué queda para ti?
¿qué queda en ti? Indudablemente que la respuesta es obvia, nada. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Señor. Cuando hablamos de la dimensión del señorío de Cristo, tenemos que también considerarlo hacia el nivel de la creación. Y cuando hablamos de la creación, indudablemente tenemos que hablar de lo visible o de lo invisible. Ambos entran acá, o de lo que el hombre ha logrado descubrir y de lo que todavía no ha descubierto. Sabemos que la astronomía es una carrera loca donde los científicos, los expertos, estos que están siempre estudiando el cielo, las estrellas, los planetas, cada día se sorprenden de ver la grandeza, las maravillas de lo que Dios ha creado. Y dicho sea de paso, muchachos, estaba por ahí leyendo un documento donde muchos científicos, sabemos que los científicos por naturaleza y por su profesión y vocación son personas no muy asiduas a la fe. Ellos serían como Tomás, ver para creer, porque son científicos. Pero muchos de estos científicos y científicos astrónomos que en algún momento se consideraban como científicos de lo que sería la evolución, han determinado y entender a la luz de la creación que se han convertido en científicos de la creación. Y eso obviamente confirma y reafirma el poder de la palabra. Cuando nosotros podemos entender que todo lo creado, todo lo creado, lo que nosotros vemos, lo visible, lo que conocemos, lo que se nos ha dicho, se nos ha enseñado en la escuela, en la universidad, todo lo que nosotros hoy día podemos ver como creación de Dios está bajo el señorío de Cristo. Por eso acá el apóstol dice, porque del Señor, del Kyrios, es la tierra y su plenitud. Yo sé que hablar de tierra es un término muy genérico, es un tema muy amplio. Yo creo que nadie alcanza a imaginar cuáles son los puntos extremos, pero dice del Señor, del Kyrios, es la tierra y su plenitud. Y nada más quisiera agregar otro verso que está en Hebreos 1:10, donde dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que entendiendo este verso y otros que vamos a ir revisando, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes, por creación, por redención y también por preservar todo lo que nosotros hoy día podemos ver, porque Él la sostiene, porque Él la gobierna, porque Él la cuida y porque Él la administra. Así que le damos muchas gracias al Señor que nos permite hablar un poquito de su grandeza y de su inmensidad. Hermoso es descubrir en las páginas de las Escrituras la creación de Dios, porque todo obedece al diseño. Y como tú bien lo dices, Él lo sustenta y lo sostiene con el poder de su palabra. O sea, el mar va a existir hasta que Dios cambie la palabra. El invierno, verano, otoño, primavera, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, que entre paréntesis lo que no vemos es mucho más grande que lo que vemos, ¿verdad? Nuestros ojos son limitados. De hecho, yo mismo estoy usando lentes para ver un poco mejor, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que son invisibles para nosotros no significa que no existan? Y sobre todas esas cosas creadas, visibles o invisibles, el Señor es el dueño de todo. Y no solo lo creó, sino que lo sostiene, lo sustenta, lo mantiene. Y sigue siendo así porque Dios estableció una palabra sobre ellos. Osvaldo, ¿qué podemos agregar a esto de que Jesucristo sea el Señor sobre toda esta creación que observan nuestros ojos? Bueno, yo creo que una de las cosas que necesitamos corregir tiene que ver con una concepción más objetiva y más real del Señor que decimos que es nuestro Señor. Estoy recordando esa declaración, que no sé si ustedes ya lo mencionaron, pero el Señor dice, no todo el que diga, Señor, Señor. ¿Recuerdan esa conversación
un poco áspera que él estuvo con la gente. No todo el que diga Señor, Señor, y significa que esta tendencia es antigua, no es de ahora. Creo que en el tiempo muchas cosas han ido como puliéndose, esa es la palabra que usamos nosotros, pero es el mismo mensaje vestido de una manera diferente. En Chile decimos el mismo perro con otro collar, pero son la costumbre de sentirnos seguros con cosas que decimos y un evangelio un tanto extraño que se basa mucho en lo que yo declaro. A veces lo que yo declaro está lejos de interpretar lo que yo soy, lo que vivo, lo que hago. Yo recuerdo una conversación que tenía con un matrimonio que estaba en crisis. Lo más extraño que yo notaba era que ellos se trataban muy bien. Mi amor, mi tesorito, y etcétera. Eran conversaciones muy extrañas, pero tenían muchos problemas. Pero un día la hermana llegó así como con el pie izquierdo, como se dice, y de pronto ella interrumpió esa conversación tan tierna y le dijo al esposo: déjate de decir mi tesorito, que me amas, que mi amor, quiero que me lo demuestres. Y eso fue un gatillante muy violento, porque entonces me di cuenta que lo de ellos eran palabras lindas, como lo que a veces ocurre entre nosotros y Dios. Yo creo que es peligroso que nuestro evangelio se base en las cosas lindas que le decimos a Dios. Y si yo soy un tipo preparado, si tengo una preparación teológica, si tengo una preparación académica, es obvio que voy a tener las palabras aparentemente adecuadas para referirme a Dios, pero ese decir muchas veces se transforma en lo que Salomón dice en el libro Eclesiastés, en el sacrificio de los necios. Él dice: cuando vayas a la casa de Dios, en Eclesiastés 5:1, acércate más para mí que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, le decimos a Dios muchas cosas que Dios se pregunta. Voy a especular en esto, es peligroso lo que voy a hacer, pero yo me imagino que Dios se preguntará: ¿de qué me está hablando? Cuando pone esa cara y hace esos gestos y llora y se derrama, ¿qué es lo que está tratando de decir? Porque más de la mitad de lo que está diciendo yo nunca lo he visto. No lo he visto en su vida, no lo he visto en su andar, no lo veo en su conducta. Entonces creo que la única forma de probar en términos reales que estamos entendiendo esto del señorío de Cristo y de las dimensiones, porque en eso está involucrada tu vida, está involucrado tu matrimonio, está involucrada tu casa, están involucrados tus bienes, está involucrada tu servicio, están involucrados tus dones, etcétera. O sea, esta cuestión es muy amplia y estamos recién abarcando aspectos que nos parece que son importantes. Entonces, definitivamente, esto nos está demandando cambios, y esos cambios tienen que ver con dejar los conceptos o dejar las declaraciones y mostrar la vivencia, mostrar la vida. Amén. Gracias, Osvaldo. Indudablemente, el deseo de Dios al establecer en su palabra los requerimientos, ¿cierto?, de que Él es el Señor. Una de las primeras personas que lo comprendió inmediatamente fue Saulo de Tarso, ¿cierto? Camino a Damasco, montado en su cabalgadura, de repente una luz lo botó al suelo y él se preguntó: ¿quién eres, Señor? O sea, eso es lo que te indica que él no conoce. Y ahí usa la palabra Kyrios. ¿Qué dice el Kyrios, ¿no es cierto?, a su esclavo. Y le dice: bueno, entra, ¿qué quieres que yo haga? Ya sé que eres el Señor Jesucristo, ya me lo acaba de decir, pero ahora, ¿qué yo debo hacer? Y ahí es donde nosotros chocamos muchas veces, porque conocemos, como decían ustedes la semana anterior, las 2 semanas anteriores,
conocemos los beneficios más del Evangelio que los requerimientos del Evangelio, ¿cierto? Que las obligaciones, que las responsabilidades a la cual nos enfrentamos. Jesús dijo, por ejemplo, sí, Señor, Señor, y bien sí, porque lo soy, pero no hacéis lo que yo os digo. Ahora, déjame comparar esto. ¿Tú te imaginas que la creación de Dios no obedeciera a Dios, el desastre que habría hoy día sobre el universo? Si el sol se dijera, bueno, yo quiero girar para otro lado, ya me cansé de calentar la tierra, así que ya no voy a hacerlo, la luna dijera, no voy a salir, el sol no aclarase más, ¿no es cierto? ¿No te imaginas que los ángeles o a la instrucción de Dios no lo obedecieran? Por eso que se dice que cuando Dios quiso peces le habló al mar, cuando quiso árboles le habló a la tierra, ¿no es cierto? Y cada una parte de la creación de Dios le obedeció a Dios. ¿Y por qué le obedeció? Porque Él era su creador. Es increíble que Dios nos haya hecho, nos haya creado y todavía persista en nosotros el deseo de seguir haciendo nuestra voluntad, incluso después de haber declarado que Jesucristo es el Señor. José, ¿qué podemos seguir compartiendo respecto a esto que tiene que ver con las dimensiones del señorío de Cristo? Yo no sé si solamente tiene que ver con un tema de entendimiento o lo que también siempre hemos dicho, una revelación o una claridad de las Escrituras, porque lo que tú sacabas recién como ejemplo, el caso de Pablo, Pablo entra con un entendimiento muy claro que él estaba frente a una deidad, porque la expresión que él usa ahí justamente, Señor con mayúscula, no era cualquier Señor, era el Señor. Y esa expresión Señor es el equivalente del Adonai en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, ¿cómo tiene esa revelación? ¿Cómo concibe esa revelación? Ahora, lo dejo aquí como un planteamiento quizás para responderlo o no, pero ¿será que algunos se conectan mejor con el Jesucristo Salvador que con el Jesucristo Señor? ¿Será que me conviene más que yo tenga esa conexión con el que me sana, el que me bendice, el que me ayuda? ¿O en realidad el que yo entienda qué significa mi Señor, qué significa mi dueño, obviamente tiene sus revetes prácticos? Muchas veces nosotros nos ha tocado ver gente en las mismas congregaciones que ven a Dios a través de una congregación o a través de una vida cristiana como ese Dios que me da, como ese Dios que me bendice, pero nunca lo vemos como ese Dios al que nosotros le vamos a dar y rendir honor, alabanza y exaltación. Una vez leí algún escrito del pastor Cho, David Cho, y él decía el gran abismo de diferencia entre los occidentales y los orientales, y él decía, yo no hago aquí distingo de religión o de creencias o de fe, pero dice, la gran diferencia es que un oriental, cuando va hacia presentarse a una deidad o a un templo donde hay una deidad, ellos van con un pensamiento, con una cultura de dar o de darle y darle lo mejor. Por eso son muy reverentes, por eso ellos no tienen problemas con ofrendar, con dar, con pasar horas meditando u horas orando u horas conversando, porque ellos saben que están frente a alguien superior. Ellos tienen conciencia que están frente a una divinidad con minúscula, obviamente, y ellos entonces van con esa concepción, con esa idea. Pero dice, ustedes los occidentales, cuando van a un templo, ustedes van a buscar, ustedes van a pedir, ustedes quieren algo, siempre esperan algo. Esa es la diferencia entre un creyente oriental y un creyente occidental. Pero también creo que hay otro factor, y es el hecho que muchos de nosotros, en nuestra niñez, nuestro crecimiento, nuestra adolescencia, fuimos de alguna manera culturizados o mal culturizados al reino de la egolatría, donde nosotros aprendemos a decir mi auto, mis zapatos,
mi ropa, mi casa, mi cama, y siempre usamos el pronombre yo o mí. Y tiene que ver justamente con ese reino, el reino del ego, el reino del yo, en donde nosotros consideramos que todo gira o debería girar en torno a mis deseos, mis gustos, incluso a veces mis caprichos. Por eso muchos matrimonios tienen conflictos, porque él o ella, como vienen en ese reino, el reino de la egolatría, no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a dar, y menos a incomodarse por el otro para el bienestar del otro. Pero lo que mucha gente no ha entendido, que cuando entramos al reino de Dios, al reino de Jesucristo, porque en este reino hay un solo rey, los demás somos todos siervos, somos todos esclavos, somos todos discípulos de Jesucristo, nosotros estamos para obedecer. Me recuerdo escuchar muchas veces esta expresión. Entrar al reino de Jesucristo no significa echar a andar mis derechos, porque en el reino de Dios no tengo derechos, no tengo ningún derecho. De hecho, Jesucristo dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, pasar del reino de la egolatría al reino del altruismo, donde pensamos en Jesucristo como el primero, donde nuestro deseo, nuestro anhelo es que Él sea lo primero en mis sueños, en mis proyectos, en mis planes, en mi levantar, en mi acostar, en mis finanzas, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, o sea, en todo. Entonces, nuestra visión de las cosas y nuestro comportamiento hacia esas cosas va a ser distinto. Entonces yo creo que aquí mucha gente se entrega a Cristo. Yo no sé si entra al reino, yo voy a pensar que sí, pero no han entendido qué significa entrar al reino de los cielos y entender que estar en este reino hay un amo, hay un dueño y hay un Señor, y Él es Jesucristo, y Él no solo es dueño de lo que yo soy, sino también dueño de lo que yo tengo. Y eso involucra toda mi vida, mi presente, mi futuro, mis bienes, mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, todo le pertenece al Señor. Amén. Bueno, qué hermoso cómo vamos desgranando, compartiendo, aprendiendo, llevando adelante esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirlo junto a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Hermana Iliana, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos algún mensaje? Cuéntenos. Sí, pues mire, ante todo darle las gracias a quienes nos están acompañando. Y Jorge Ortega, él comenta, sí pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Es lo que José Ortega Fernández nos comparte. Y por aquí hay una pregunta en donde hacen mención, en ese pasaje de Saulo del que compartieron, pregunta, ¿Pablo se refería de Señor pensando que era Dios o el mismo Cristo quien se le manifestó, por así decirlo? Esta pregunta la hace José, de aquí de Mexicali, es la pregunta que él hace. Muy bien, vamos a intentar responder esa pregunta porque el pastor José abordó ese tema y él va a justamente contestar esa pregunta que se le está haciendo, pero antes vamos a ir a nuestra pausa y vamos a compartir los avisos. Adelante. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso.
Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana, ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Amén. No tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Agradecido del Señor de que eso es una gran verdad, no solo en nuestra vida, es una verdad que está establecida en las Escrituras. Sabemos que si Dios perdiera el control de esto, ya nosotros hubiésemos desaparecido. Por eso la Escritura dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y David diciendo, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y agradecemos esa realidad que está en la palabra del Señor. Bueno, queremos pedirles que por favor, si tiene alguna petición por lo que usted quiere que oremos, cualquiera esta sea, trabajo, salud, o que Cristo se revele a su vida, que esta es una oración hermosa, yo siempre le llamo oraciones peligrosas. Orar, decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. A veces suena fácil decirlo, haz tu voluntad, pero cuando nos toca hacer la voluntad del Señor, a veces es bien complejo y bien complicado. Por eso le llamo oración peligrosa. Te atreverías a decir, Señor, no yo, sino tú en mí. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oración peligrosa, recuerda, Dios oye y Dios responde. Por eso a veces, ¿te acuerdas? No sé si Osvaldo recuerda que siempre usamos esta ilustración. Señor, decía la hermana, dame paciencia, y el pastor oraba, Señor, que tenga dificultades, problemas, situaciones difíciles. Pastor, no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo paciencia. Bueno, la paciencia produce prueba, la prueba produce paciencia, ¿cierto? Entonces, a veces, en la ingenuidad de nuestra oración, hacemos oraciones que suenan bonitas, pero cuando nos toca vivirlas, son absolutamente distintas. Así que háganos llegar su necesidad y en el próximo bloque vamos a orar. Nuestra hermana Iliana Velázquez va a dirigir la oración. Pastor José, se hizo una pregunta acá. Vamos a ver si tú la puedes responder a nuestro amigo José, parece que es, algo así se llama. ¿Sí? José. Y por ahí hay otra pregunta. Sí, dígalo. ¿De una vez? Sí, por favor. Ok, bueno. Preguntan. Bueno, primero mandan saludos de California y dan las gracias por el buen diálogo y pregunta, ¿qué cuidados debe tener la institucionalidad cristiana, denominaciones o movimientos para que el reino pueda verse interpretado en sus estatutos y quehaceres sin limitaciones y vano maquillaje? Es la pregunta que hace Marco Huerta. Bueno, vamos a hacer así. El pastor José va a responder la primera pregunta y como yo soy el mediocampista hoy día, vamos a asignarle la segunda pregunta al pastor Osvaldo mientras ahí el Señor le ministra cómo responder esa segunda pregunta. José. Ok, la primera pregunta, tengo entendido, si mal no recuerdo, tiene que ver con lo que Pablo ve en el momento de su conversión y qué es lo que él vio. Si vio a Dios, ¿esa es la pregunta o sí? ¿Lo puedes repetir nomás nada para refrescar también a nuestros oyentes? La pregunta es si Pablo se refería de Señor pensando que era Dios o el mismo Cristo quien se le manifestó, por así decirlo. Ok. De acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que yo puedo interpretar, indudablemente Jesucristo es Dios. No quepa duda eso.
Jesucristo es Dios. No se olviden que Jesucristo, una vez que asciende, Él sube para ser entronado y Él está, ¿no es cierto?, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Así que, ¿con quién se encuentra Saulo camino a Damasco? Se encuentra con Dios mismo. Ahora, ese Dios, cuando Él le dice Señor, que repito, está con S mayúscula, en el griego es Kyrios, ¿no? Y ese Kyrios significa mi todo. Aquí la cosa milagrosa, eso sobrenatural, eso que fue de un momento para otro, como Pablo, teniendo toda una trascendencia religiosa y muy religiosa, porque él era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso de la ley, perseguidor de aquellos que se decían los del camino, ¿cómo él pudo entender de manera simultánea entre ese encuentro que él estaba frente a una divinidad? Yo nunca he tenido un encuentro personalmente con un ángel o con Jesucristo de manera visible, como en este caso Pablo, otros discípulos, y también he escuchado testimonios de otras personas que sí han tenido un encuentro de ese tipo. Yo me alegro por ellos, pero en mi caso yo no lo he tenido. Pero lo primero que yo quiero imaginarme es que estamos frente a alguien que inmediatamente la persona puede percibir, puede entender y puede concebir en su interior que está frente a alguien superior. Quizás lo más básico como ejemplo que yo podría poner es decirle a alguien, tú podrías poner tu mirada al sol y estar ahí un minuto mirando el sol fijamente. Todos sabemos la respuesta. Indudablemente con Jesucristo es exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo entender? Que en ese momento algo se activó, algo se abrió en Saulo, en donde él pudo entender que más que religión, más que la ley y todo el conocimiento que él tenía, estaba frente a un ser supremo, a un ser divino, a Dios mismo, que quizás era la primera vez que él lo veía, conocía el libro, pero no conocía al Dios del libro, y en ese momento, camino a Damasco, se le presenta a ese Dios, me imagino de manera majestuosa, gloriosa, poderosa, a que llegaron a entender, o que llegó a entender, que estaba frente a una divinidad. Así que eso es lo que yo puedo responder. Indudablemente pueden haber muchos más ribetes y agradecemos los comentarios que la gente puede hacer anexo a todo lo que estamos diciendo nosotros. Indudablemente nadie puede conocer al Señor si Él no se le revela. Eso no hay forma que el hombre con todo el conocimiento que pueda tener, con todos los estudios pueda conocer al Señor como Él es conocido y llamarle, como decías tú muy bien, máxima autoridad, Kyrios. Eso es la única respuesta posible, es que Cristo se le reveló a su vida. Osvaldo. Me gustaría que me recordara la hermana Liliana un poco, porque no tengo acá, no me aparece la pregunta, para dar una respuesta lo más específica. Sí, la pregunta es, ¿qué cuidados debe tener la institucionalidad cristiana, denominaciones o movimientos, para que el reino pueda verse interpretado en sus estatutos y quehaceres sin limitaciones o vano maquillaje? Ok, ya entiendo. Esa palabrita interpretar me parece a veces una palabra muy, muy peligrosa, porque no encuentro mucho en la Biblia respecto a un desafío de interpretar la Biblia, sino a escudriñarla. La interpretación nos expone siempre a eso, y las instituciones históricamente han enmarcado los principios de Dios en estructuras que muchas veces se vuelven muy rígidas, inoperantes, poco prácticas. Y como lo dice la pregunta, una suerte de maquillaje como para que todo se vea bien,
y muchas veces la institucionalidad mata la vida. Yo creo que hay una concepción respecto al tema del reino, respecto al tema del señorío, muy romántica y muy equivocada. Y un poco lo que estamos hablando es cambiar eso. Por alguna razón peligrosa nos hemos sentido con el derecho de intervenir de manera sutil, pero a veces también de manera muy frontal en los asuntos en los que nosotros no debemos intervenir. La creación, Andrés mencionaba al hablar de las dimensiones, la creación, todo asume algo como normal. La creación asume que el Señor es el Señor, el sol, mencionaba también Andrés, me parece, asume el señorío, o sea, todo asume como una cuestión normal el señorío y la autoridad del Kyrios, del Señor, excepto nosotros. A nosotros hay que convencernos, a nosotros hay que darnos argumentos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual aparentemente, finalmente parece ser que aceptar o recepcionar correctamente el señorío de Cristo es una cuestión impositiva? Y lo que vemos en la palabra y lo que vemos en el entorno, para nada es así. Me encanta mucho una figura que leí de lo que ocurría en el año del jubileo, cuando las deudas eran perdonadas, y dentro del marco de todo lo que ocurría, los esclavos eran liberados. Pero muchos esclavos habían estado toda la vida con esa familia. Entonces su familia eran ellos. Y dice la costumbre que ellos eran liberados y no tenían vuelta atrás a menos que voluntariamente aceptaran algo diferente. Para eso, entonces, el esclavo iba, buscaba una de las columnas de la casa y con una lesna, que es un aparato con punta de fierro, ponía el lóbulo de la oreja en la columna de la casa y se horadaba el lóbulo, se hacía un orificio con la lesna. Y con eso él declaraba oficialmente que él seguía siendo esclavo de esa casa, esclavo de esa familia, pero ahora lo era voluntariamente. Me encanta esa figura porque no era respuesta a una cuestión impositiva. O sea, imagínate de haber sido esclavo toda la vida que un día te digan, eres libre, puedes irte donde quieras, hacer lo que quieras, pero era tan potente lo que había en la vida, en el corazón, la gratitud de ese esclavo, que él dice, yo quiero seguir siendo esclavo. Entonces, no hay por ninguna parte, ni a través de la teología, porque hemos usado la teología y hemos usado muchas veces la palabra para manipular, para golpear, para mover a la gente hacia la necesidad de obedecer cosas, y en realidad esto no es así. O sea, aquí tiene que haber una cuestión natural, espontánea, inherente a la vida que tenemos, a la nueva vida, ¿verdad? Si el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan. O sea, no puede ser que una institución tenga más poder que la vida de Dios. No puede ser que una institución restrinja, limite, coarte la vida de Dios. No puede ser. Pero lamentablemente, y creo que eso interpreta en alguna medida lo que tiene que ver con esta pregunta. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, muchas veces las instituciones, lamentablemente, que son la manera sutil en la que el hombre interviene en los asuntos de Dios. No podemos olvidar en este contexto la conversación de Dios con Samuel, cuando Dios le dice, déjalos. ¿Recuerdan? Cuando está el conflicto del pueblo revelándose a Dios, porque no se han revelado. Dios le dice, ellos simplemente han dicho que yo no te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que yo reine sobre ellos. O sea, eso es terrible, pero es la muestra de lo que ocurre sutilmente cuando el hombre interviene en los asuntos en los que el hombre no debe intervenir, y hay muchas cosas en las que la iglesia ha intervenido y en las que no tiene que intervenir, porque aquí estamos hablando de soberanía. Nosotros levantamos las manos, y perdónenme que diga esto, pero nos llenamos la boca diciéndole a Dios que Él es soberano. No sabemos lo que estamos diciendo. O sea, un soberano hace lo que quiere. Un soberano define lo que quiere. Un soberano actúa como quiere. No le tiene que rendir cuenta a nadie. No es restringido por nada. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, y lloramos muchas veces, estamos diciendo algo lindo y emocionante, pero estamos diciendo algo que no
que no entendemos y que no vivimos, obviamente. Eso es lo que quisiera agregar. No sé, Andrés, Osvaldo, tú. si puedo agregar Osvaldo, después. sí, sí, adelante, José, adelante. No, mira, creo que la pregunta es profunda, y yo agradezco las palabras de Osvaldo, porque donde yo me quedé ahí dando vuelta, cómo una denominación o denominaciones, cómo se deben resguardar, si es que existe esa posibilidad, de lo que decía Osvaldo, para que el señorío de Cristo, el reino de Dios, no sea eclipsado y que en un momento dado pendulemos para la institucionalidad y dejemos de lado lo que tiene que ver el reino de Dios. Yo hay dos ejemplos que quisiera dar. El primero es el arca de Noé y segundo, el tabernáculo. Ahí yo veo dos ejemplos y dos tipologías, dos arquitecturas divinas que Dios le delega a dos hombres, en este caso Noé y Moisés. Y fíjense que en ningún momento en ese plano que Dios le da la posibilidad a Noé o a Moisés algún tipo de sugerencia. En ningún momento ellos tienen la posibilidad de decir, ¿por qué no me cambias la ventana? Porque lo dejó mirando para arriba. Podría haber dicho Noé, ¿por qué no me la pone aquí a la derecha mirando para el frente de manera horizontal? No, la puso hacia arriba como techo. Y cuando uno va al tabernáculo es exactamente igual. Las cuerdas tenían que ser de una medida, de un material, las cortinas, las estacas. Y uno empieza a decir, ¿cómo Dios es tan detallista? Porque todo lo que Dios revela ya tiene un diseño divino. Ya está diseñada, la iglesia ya está diseñada en la mente de Dios. El problema es que nosotros a ese diseño le hemos dado un rediseño y como diciéndole a Dios prácticamente, te equivocaste, nosotros tenemos un diseño mejor que el tuyo. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y yo quiero poner un ejemplo que quizás suene fuerte, quizás suene ofensivo, pero yo veo las denominaciones como cuando David va a pelear con Goliat y Saúl le dice, ponte mi armadura. Y la verdad que David cuando se puso la armadura, aparte de verse ridículo, no podía caminar, se veía torpe, y él dijo, sáquenme este asunto, dice, porque yo así no puedo pelear, déjenme con mi onda y con mis 5 piedras, y se acabó el tema. Hoy día estamos queriendo uniformar la iglesia de Cristo, que ya está diseñada en la eternidad pasada, y nosotros ponerle diseño al diseño. Noé no tenía nada que decir ni opinar, tampoco Moisés. Y todos los diseños que vemos en la Biblia son diseños perfectos que primero están en la mente de Dios y luego Dios la revela. Y por eso Pablo dice allá en una de las cartas a Corintios, dice, yo como perito arquitecto. El arquitecto es el que tiene los planos o la revelación de los planos de la iglesia. Y yo soy uno de los que digo, nadie puede edificar la iglesia si no tiene los planos de la iglesia. Entonces, una denominación puede que tenga los planos de la denominación, ahí están, ¿no es cierto?, el gobierno y disciplina, los estatutos, etcétera, etcétera, que funcionan a la humanidad muy bien. Pero yo soy uno de los que digo y sostengo que lamentablemente la iglesia original, la iglesia de Cristo, la que está en la mente de Dios, la hemos ido cada día distorsionando. Entonces creo que una forma de resguardar, si es que podemos usar esa palabra, es que no podemos salirnos del modelo original, que es la palabra de Dios y la revelación a esa palabra, que gracias a Dios tenemos ahí las cartas apostólicas, tenemos el mensaje de Jesús, tenemos los consejos a través de todo el Nuevo Testamento de cómo debería operar, funcionar la iglesia. Y digo esto porque yo vengo de un origen denominacional que ustedes conocen muy bien, donde, bueno, en algún momento firmé un libro como miembro de esa congregación, con las respectivas velitas y con toda la ceremonia. Y para bautizarte había todo un ceremonial, todo un curso de bautismo. Para hacer esto, vamos a escoger, a elegir al presidente de los jóvenes. Yo fui presidente de jóvenes, yo fui escogido democráticamente.
y fui el primero que me rebelé contra el pastor en ese tiempo. Le dije, ¿dónde aparece en la Biblia la democracia? Es más, le dije, cada vez que aparece la democracia, yo veo desgracia. Y el pastor nada más me decía, ya, tú siempre vienes con tus mismas cosas que acá, pero tú, pastor, yo no estoy hablando de los reglamentos de la denominación, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Y creo que cuando nos apartamos de la palabra y los estatutos, gobiernos y disciplina de una denominación son más importantes, que no lo deberían ser, o sea, nosotros deberíamos operar bajo el prisma de la palabra, de las escrituras, del pensamiento de Jesús, el pensamiento de los apóstoles, y no de acuerdo a como nosotros creemos, pensamos que es mejor. Así que yo sé que es un tema largo, intenso, profundo, y si, bueno, ustedes tienen otras cosas que agregar, indudablemente que la respuesta da para mucho. Indudablemente hay mucho paño que cortar. Lo interesante que nos parece es que siempre no olviden que al Señor también le hicieron preguntas, ¿sí? Y el Señor en su sabiduría, que nosotros ni siquiera lo podemos acercar a ella, pero el Señor dijo, mire muchachos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Les voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él hará muchas cosas en ustedes, pero dentro de esas muchas tres, Él dice, primero les recordará todo lo que yo he enseñado, ¿sí? Les va a recordar, ¿cierto? Va a convencer al mundo de justicia, de juicio y pecado, y les hará saber todas las cosas que han de venir. Por eso que la palabra y el Espíritu son tan importantes. La palabra y el Espíritu. Indudablemente una persona que no basta solo las Escrituras que por sí misma, necesita el Espíritu, porque cuánta gente interpreta la Biblia sin el Espíritu y le hace decir cosas que la Escritura no dice, ¿cierto? Por eso es la importancia del Espíritu Santo, para que nos dirija a toda justicia, a toda verdad, nos recuerde todas las cosas que el Maestro nos enseñó. Por ejemplo, cualquier palabra profética que a usted le den, no estamos en contra de eso, muy por el contrario, pero usted tiene la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Que usted hace bien en averiguar si eso que se le está diciendo tiene un contexto bíblico, porque si no, así ha sido el uso, el abuso y la manipulación. Y esto es muy triste compartirlo, porque estamos hablando de la iglesia, no de la organización, sino del cuerpo de Cristo, al cual todos pertenecemos. Hay tanta gente afectada, dañada por palabras que se le dijeron, pero que nunca tuvieron una real concepción en el corazón de Dios, sino, como dice el profeta, hablaban de los deseos de su corazón. Por eso es interesante que el Señor nos dirija, nos guíe con respecto a esto, que como dijo Osvaldo, yo quería retomar lo que dijo Osvaldo hace un momento atrás, el sacrificio de los necios, ¿cierto? Hacer promesas sin pensarlas, ¿cierto? Por eso el Señor enseñó cosas como estas. Si vas a hacer la guerra, calcula el costo. Si vas a construir una torre, calcula el costo, lo que te puede costar. Esto de ser cristiano te puede costar todo. De hecho, yo tengo amigos, que si ustedes lo saben, que están en la India como misioneros. Ni siquiera puedo nombrar sus nombres porque los puedo poner en peligro, donde acaban de asesinar a 2 misioneros jovencitos americanos en Haití, ¿cierto? Simplemente, y tenían un hogar de menores donde tomaban a los le proveían ropa, alimentos, educación, y terminan muertos. O sea, nosotros muchas veces no entendemos la dimensión de lo que significa que Jesucristo sea el Señor. Aquí a veces nos afecta un poco un poco caminar, pero la verdad que no es mucho más que eso, que alguien te haga burla, que haga bullying. Pero nuestros cristianos de la iglesia primitiva, como en el día de hoy que no ha cambiado, todavía sufren discriminación, son golpeados, asesinados, son violentados, son expulsados de los trabajos, son echados simplemente por tener una convicción distinta. Y Jesús le dijo a los discípulos, se los advirtió, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
El sufrimiento también es parte, y no estamos haciendo una apología al sufrimiento, no, pero que la posibilidad alta de sufrir existe, es real. Por eso que cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos de un tema muy, muy relevante en la vida de nosotros, el pueblo de Dios. Mi hermana Iliana, díganos, ¿qué tiene por allí que compartimos? Sí. Bueno, 2 comentarios y de ahí pasamos a un anuncio muy importante. Pero bueno, el primer mensaje lo da Miriam Peña Enríquez y manda saludos al pastor Osvaldo y dice que a veces no estamos dispuestos a que el rey nos gobierne porque no es lo que queremos, pero Dios sabe lo que nos conviene y no estamos a veces de acuerdo, pero debemos aceptar la voluntad de Dios si decimos amarlo. Ese es el comentario que hace Miriam Peña y otro que hace, dice que nuestra vida esté rodeada totalmente de la soberanía de Dios. Es lo que nos comparte Rosa Venegas Coronilla. Así es que muchas gracias por sus comentarios. Muy conocida por Osvaldo, la hermana Rosa, ¿cierto? Soy su fan. Amén. Bueno, hermanos queridos, gracias por todos sus comentarios, gracias por su aportación, por las cosas que nos escriben, nos estimulan mucho a seguir profundizando. Miren, yo creo que nos vamos a pasar la vida hablando de este tema. Si hablásemos solo de este tema, podríamos pasarnos la vida entera, ¿cierto? Pero como me dijo un querido discípulo una vez, me dijo, pastor, yo no sé mucho de la Biblia, pero ¿sabe qué? Lo poco que yo sé, quiero vivirlo. Y sabe, hasta el día de hoy me ha funcionado. En los momentos más difíciles, más duros, más tristes, más complejos, he echado mano de la palabra, he echado mano de la vida eterna, he echado mano de las enseñanzas. No sé mucho, dice, pero lo que sé, lo procuro vivirlo cada día con la guía del Espíritu. Y yo creo que eso es el Evangelio. No es el que sabe más, solamente, y con esto no denigramos que alguien sepa mucho, sino el que vive lo que sabe. El vivirlo, el que se manifiesta. Mira, el que vive a Cristo no tiene que andar diciendo que es cristiano. El que vive a Cristo no tiene que andar gritando que él es cristiano. Su vida, su propia vida, refleja a Cristo en todas sus formas, en sus decisiones, en sus formas de hablar, en sus formas de relacionarse con las personas. No puedes esconder lo que eres, ¿cierto? Como le dijeron, Pedro, tú por más que te arranques, te escondas, tu forma de hablar te delata, ¿cierto? Tú sabemos que andabas con el maestro, así que por más que lo que digas, tú no vas a poder esconder el hecho de que tú le conoces a él. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a orar. Cualquiera sea la necesidad, únase con nosotros en esta oración. Cualquiera sea la necesidad, ya sea por salud, trabajo, o que Cristo se manifieste en su vida, que el Señor se manifieste en nuestro ser, se revele la dimensión de las cosas que estamos hablando. Y fíjate, hemos abordado un aspecto, con 2 aspectos del señorío de Cristo, de la creación y de nosotros como creyentes, ¿sí? Como hijos del Señor, como nuestro Señor. Fíjate, solamente en 2 aspectos, y tenemos varios más por abordar. Indudablemente no lo vamos a hacer todo el día, lo podemos continuar en la próxima reunión. Así que mi hermana Iliana, únanse todos los que están allí en sus casas, donde quiera que esté usted, únanse a nosotros, vamos a orar y confiamos en la respuesta sobrenatural del Señor. Iliana. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de estar delante de ti, Señor, y unirnos, mi Dios, a la oración de cada una de las personas que tienen una necesidad, Señor, física, una necesidad, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos, Padre. Tú eres el Señor, el Dios, Señor, que creó todas las cosas, Padre. Y tu palabra nos dice, Señor, en Salmos, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Que basta, mi Dios, con que
volteemos, Señor, a ver a nuestros lados para ver las maravillas, Señor, que tú creaste, Padre, con tu poder, Señor. Así es que, Señor, en ese poder, Señor, en el cual podemos ver, Señor, tu creación y aún, Señor, nosotros mismos, la hechura, Señor, que somos cada uno de nosotros, mi Dios. Esa maravillosa creación que somos cada uno, Padre. Oramos, Señor, por esa sanidad, mi Dios, que hay en cada uno de aquellos que la necesitan, Señor. Nos unimos, mi Dios, en oración, Padre, para que en ese poder, Señor, creativo, que tú, Señor, tienes, mi Dios, y que tú estás, Señor, sentado en ese trono, escuchando, mi Dios, la oración, no solamente de tu sierva, Señor, de tu servidora, sino de toda tu iglesia, Señor, de todos aquellos que estamos, Señor, en un mismo espíritu y a una misma voz, Padre, que venimos, Señor, delante de ti, mi Dios, para pedirte, Padre, que en esa misericordia, en ese amor, Señor, sea hecha la sanidad que cada uno de ellos necesita, Padre. Siendo, Señor, ya sea, Señor, de corazón, Padre, ya sea, Señor, de células, Padre, que están muriendo, Padre. Tú eres el Todopoderoso, Padre, que basta con el soplo, Señor, con el soplo que proviene de tu trono, Señor. Basta con ese soplo, Padre, para que cada célula, Señor, sea restaurada y sea vivificada, Padre. Tú tienes el poder, Señor, para traer resurrección sobre todo aquello, mi Dios. Sobre todo aquello, Padre, que ha sido, Señor, diagnosticado con una muerte segura, Padre. Tú eres ese Dios, Señor, de resurrección que ha vencido la muerte, Padre. Así es que, Padre, declaramos en esta tarde una resurrección a todo aquello que lo necesita, Padre. Una sanidad, Señor, de todo aquel que lo necesita, mi Dios. Tú eres ese Dios, Señor. Tú eres ese Dios, Padre, que hace toda sanidad posible. Toda, Señor, resurrección la ha hecho posible, Padre. Tú eres ese Dios, Señor, que conoce, Señor, lo profundo que hay en nuestro corazón. Tú conoces esos anhelos tan profundos que nadie, Señor, los conoce. Solamente tú y la persona que los ha expuesto delante de ti, Señor. Oramos, Señor, por esas peticiones, por esas necesidades y lo que hay en lo profundo, Señor, del corazón de cada una de las personas, Señor. Eres tú, Señor, el que contesta de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu soberanía, cada una de esas peticiones que hay en el corazón de cada una de aquellas personas, Señor. Solamente tú y esa persona las conocen, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque eres tú, Señor, contestando cada una de ellas, mi Dios. Manifestando tu poder, Señor, en cada, Señor, sanidad, en cada resurrección, Señor. Eres tú, Señor, manifestando tu poder, Padre, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado, Señor, y que cada persona sea ese testigo fiel tuyo, Señor, aquí en la tierra. Así es que, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por cada persona, Señor, que el día de hoy, Señor, y en los días que están por venir, Padre, han de ser esos testigos fieles de esas diferentes sanidades, Padre, que tú has de traer, Padre, y han de ser ese testimonio tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Así es que, familia, muchas gracias y estamos expectantes y queremos ser oyentes, queremos ser sabedores
de lo que el Señor hace y ha hecho en sus cuerpos, en esas sanidades y en esas resurrecciones. Así es que muchas gracias, pastor, por este tiempo y adelante. Amén, amén. Damos gracias a Dios por su infinita bondad. Su palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados, sanados. Miren, creo, y este es algo muy íntimo, muy personal, creo que mientras se está exponiendo las Escrituras, Dios sana. Dios puede sanar en cualquier momento, ni siquiera a veces puedes estar orando. Mira, yo recuerdo hace muchos años, yo tengo muchos testimonios de salud, pero déjame contarte uno. Osvaldo se recordará, en los primeros años hacíamos campañas evangelísticas, de esas campañas que nosotros hoy día nos reímos, 4 tablones, 4 ampolletas pequeñas, o no sé cómo le llaman los mexicanos, ¿verdad? Sí, y de muy poca intensidad, con unos micrófonos de mala calidad, un sonido terrible. Y nosotros nos reímos, pero recuerdo que hicimos una campaña en un lugar que se llamaba el Chalé Picante. Se acordará Osvaldo, entre medio de 2 cerros, en una fría tarde de invierno, donde no se veía nada porque descendía la bruma, la neblina, no veíamos nada. Y recuerdo que me tocó predicar esa noche, un frío, hermano. Y nosotros en fe, creyendo que la gente nos escuchaba detrás de las puertas de las casas, de las ventanas de las casas. Y yo estaba predicando, yo tenía meniscopatía interna en las 2 rodillas, así que caminar, subir escalas. Yo tenía solo 30 años, 31 años, pero era de terror en los dolores, y yo iba a trabajar. De hecho, tuve con licencia médica como 15 días, y me hicieron escáneres, resonancia, y bueno, el médico me dice, te tienes que operar las 2 rodillas. Y recuerdo que ese día, hablando de salvación, no pasó nadie, ni siquiera aquel borrachito típico que siempre pasa cuando hacemos esas campañas, nadie. Entonces dije, vamos a orar por sanidad. Y yo oré por sanidad, y empecé a orar. Y pasó algo extraordinario, no sentí ninguna cosa, nada. Recuerda, meniscopatía interna es muy doloroso, los que han sufrido los meniscos saben que es muy doloroso. Y terminó la campaña, guardamos todo, pero curiosamente, cuando llego a mi casa no me dolían las rodillas, no me dolía nada. Y yo dije, qué raro. Así es que había un campeonato de fútbol, la empresa donde yo trabajaba. Y dije, bueno, voy a ir a verlo jugar. Y así que me fui al Sporting Club de acá en la ciudad de Viña del Mar. Y me fui. Y me dijeron, oye, falta uno. Y yo dije, no, yo soy malo para el fútbol, no tengo idea, pero no importa, haz número nomás. Así que me prestaron unos zapatos de fútbol, y hermano, jugué todo el partido. No, me digo que no hice ningún gol porque no me dieron nunca la pelota, yo la veía pasar por mi lado nomás. Pero recuerdo jugar todo el partido, por ahí un golpe, por acá, nada. Y te digo, hasta el día de hoy, estoy sano. Y yo tengo la documentación que tenía toda la información allí, certificada por médica, estoy sano. Yo creo en la sanidad del Señor, absolutamente. Y hoy, por la palabra de Dios, que es verdad, que no miente, que es parte del señorío de Cristo, que las enfermedades se tienen que sujetar a Cristo, ¿cierto? Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Creemos con la abundancia de ese amor de Dios, creo que Dios hoy ha sanado a personas. Y créalo de corazón, créalo. Y haga lo que no podía hacer. Yo hasta el día de hoy, y de tanto en tanto me duele la rodilla y digo, estoy sano por su palabra. Y se van los dolores. Lo creo ahí. Y bueno, Osvaldo debe tener muchos testimonios, lo mismo José y Diana, todos nosotros que predicamos el Evangelio, creemos que es así. Así que estamos contentos. Y Diana, díganos, ¿qué nos quiere decir? Pues aquí nada más hay una persona que comparte, Juan Horacio Rodríguez, dice, gracias a Dios por sus oraciones, porque el Señor está obrando en mi vida. Ayer recibí por parte de la oncóloga buenas noticias. Así es que hablando acerca del poder de la oración y del poder de Dios más que nada, ¿no? Así es que es eso. Y recordar que está ahí un anuncio pendiente.
Sí, vamos a ir a ese anuncio, vamos a ir a toda la tanda de anuncios para que nos pongamos al día. Adelante, ya. Moisés golpeó la roca y le diste de beber. Hola, un gusto de saludarles. Les habla el pastor Abel Díaz y quiero invitarles a nuestra próxima campaña radial para cubrir el arriendo de la planta transmisora del mes de junio 2024. Consumado fue, tú proveerás. Agradecidos, por supuesto, de la gran generosidad que nos muestran mes a mes. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 y 11, y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Les esperamos a contar de este lunes 27 de mayo, desde las 14 horas en adelante, por tu ofrenda radial. Llámanos, envíanos un audio, un mensaje a los siguientes teléfonos: 32 33 692 60 y al más 569 97 33 0088. Es una invitación de tu Radio Corporación de Valparaíso, una señal de bendición para toda la quinta región, Chile y el mundo. Amén, gracias. Les invitamos a nuestros hermanos de Chile a compartir, a apoyar la radio para que siga adelante llevando el glorioso mensaje de Jesucristo. Yo recuerdo que al inicio de nuestro cristianismo aquí en nuestra ciudad de Valparaíso, la región donde vivimos, escuchábamos una sola radio, ¿cierto? Y hoy, gracias a Dios, hay muchas radios llevando el Evangelio. Internet hoy día, hay radios cristianas por todos lados. Gracias damos a Dios mientras se predique el Evangelio, siga creciendo su obra y que la gente conozca este maravilloso Señor que nos ha honrado poniéndonos en el ministerio y salvando nuestra vida. Gracias a Dios por orar junto con nosotros, y cada día miércoles que nos reunamos volveremos y estaremos orando por sus necesidades. Continuemos, sigamos. Hemos estado viendo el señorío de Cristo sobre toda la creación natural, y también a Jesucristo como Señor de la humanidad. Y quisiéramos seguir abordando qué significa que Jesús sea el Señor de todos nosotros. Pastor Osvaldo, ¿qué podemos aportar a esta enseñanza? ¿Qué significa que Jesús es el Señor de los hombres? Estaba pensando en cómo hacían los cristianos, cómo hizo la iglesia primitiva para asimilar de manera tan profunda esta verdad sin tener los argumentos que nosotros parece que necesitamos. Creo que hay una cultura de reino de la cual carecemos mucho, y tomando lo que decíamos, lo que estuvimos hablando, como José también estuvo mencionando, los evangélicos hemos inventado una subcultura evangélica, y de ese modo hemos ido acomodando el evangelio a nuestra manera, a lo que decimos en lenguaje popular, el evangelio a lo Frank Sinatra. Pero leemos la Biblia, leemos los evangelios,
y vemos a gente que no recibió argumento. Cuando el Señor llamó a Andrés, a Simón de las redes, Él le dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él le dijo a Mateo, deja todo y sígueme. O sea, ¿qué clase de argumentos hay en eso? Por lo tanto, el impacto que transformó y trastornó la vida de ellos tiene que ver con otro asunto, con otras cosas. O sea, una cosa es que dejemos claros los conceptos que nos pueden ayudar a ordenar ciertas ideas o ciertas cosas. Otra cosa es qué es lo que necesitamos para entender la magnitud del señorío de Cristo. Y yo creo que no son argumentos, necesitamos otra cosa, que tiene que ver con la clase de experiencia que tenemos con él. Porque para que un hombre, sin conocer a Jesús, se pare y deje su profesión, su oficio de toda la vida, la que le generaba ganancia y utilidad, y no necesite ningún argumento ni necesite nada, solamente el impacto de 3 o 4 palabras fueron suficientes para cambiar la vida y para que ese hombre entendiera que quien le estaba hablando debía ser obedecido, al nivel de dejarlo todo por él. Entonces, no hemos llegado a eso. Los púlpitos se han convertido en lugares en donde hay que argumentarle a la gente, y darle los versículos bíblicos, los principios teológicos, las verdades doctrinales, como para que la gente evalúe todo eso y luego de eso decida sobre lo que se les está enseñando. Creo que hemos cometido un grave error. O sea, no voy a llegar a dimensionar los alcances del señorío de Cristo, la magnitud de esto, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre el mundo y todo lo que queramos, a través de conceptos. No voy a llegar ahí a través de eso. Necesito otra cosa. Necesito algo mucho más profundo. Y lo que vemos en los evangelios es tal vez lo que hemos omitido. Lo que vemos en la historia de Pablo, en el testimonio de cada uno de los discípulos y de los hombres de la iglesia primitiva, tiene que ver con un impacto, con el impacto de una experiencia. Y que ese impacto y esa experiencia fueron suficientes como para que ellos entendieran lo que luego ellos tal vez argumentan y consolidan a través de conceptos, ideas, pero luego de que eso ya es parte de la vida. Y tal vez uno de los problemas de este asunto que estamos hablando, que es tan importante y tan serio, es que tenemos muchos argumentos, pero no tenemos vida. Entonces, todo lo que yo argumente, pero que carece de vida, no llega a ninguna parte. No llega a ninguna parte. Todo lo que yo escucho en forma de concepto o idea, tengo la prerrogativa de aceptarlo, no aceptarlo, de cuestionarlo, de juzgarlo, de acomodarlo, de readaptarlo, como decía José, me parece que dijo eso, la manera en que sutilmente nosotros reacomodamos o readaptamos los principios bíblicos. O sea, yo eso lo puedo hacer con conceptos, con ideas, pero eso no lo puedo hacer con la vida. Cuando yo recibo un impacto, la vida de Dios, algo se me revela. No tengo forma de evadir eso. O sea, tengo solo una alternativa, ni siquiera tengo dos, tengo solo una, que es la que tuvieron los discípulos. Porque ninguno de ellos rechazó el desafío del Señor. Ninguno de ellos rechazó el llamado del Señor. Cuando Pablo, creyéndose tan conocedor, tan entendido, cayó de la cabalgadura, él simplemente pudo decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Y sin saber, sin conocer, sin entender, él dice Kyrios, o sea, él dice, no solo tú eres el Señor, sino él se vuelve el doulos, él dice, yo tengo que obedecer. Eso es lo único que tengo. O sea, cuando yo entiendo que tengo que obedecer a alguien, no necesito argumento. En lo absoluto. No necesito que me den suficientes pruebas o que me den versículos. Yo simplemente entiendo que ese Dios o ese Señor o ese Kyrios debe ser obedecido. Y mi tarea es simplemente obedecer. ¿Por qué tenemos que darle a la gente argumentos? ¿Por qué tenemos que prácticamente convencerlos de creer, de obedecer, de dar,
de servir. ¿Por qué los púlpitos se han transformado en entes donde hay que convencer a la gente que traiga una ofrenda, que ayude, que traiga su primicia, que haga misericordia, que haga actos de bondad, que perdone? ¿Por qué tenemos que convencer a la gente? Si no se trata de eso, se trata de una cuestión inherente a la vida, y si es inherente a la vida, no es carga, no es complicado, no es pesado, porque está ahí, es espontáneo. Yo creo que lo que vemos en los evangelios y lo que vemos en la historia de la iglesia primitiva es la respuesta espontánea de gente a una cuestión sobrenatural, a una revelación sobrenatural, que tiene que ver con esto, porque yo creo que el entendimiento correcto de lo que estamos hablando tiene que ver con algo que debe ser revelado. Debe sernos revelado, y que Dios quiere definitivamente revelarnos. Indudablemente lo que tú acabas de decir es tremendamente importante, Osvaldo. El lugar que ocupa la revelación en el conocimiento del Hijo de Dios, porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Entrar a la vida del Espíritu, que es otro tema que también es interesante de abordar, cómo entramos a la vida del Espíritu, cómo vivimos. Esta mañana leía un artículo por allí que decía: tú debes ser la mejor versión de ti mismo. Suena bonito, ¿verdad? Ser la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo hacer llegar a la mejor versión de mí mismo si estoy muerto? Pablo dice que nosotros estamos muertos en delito y pecado. ¿Cómo un muerto puede llegar a ser la mejor versión de sí mismo? Porque algunas personas creen que cuando el Señor vino a reformar a este hombre viejo, lo vino a mejorar, lo vino a hacer más espiritual. No hay ninguna forma de que este hombre viejo que está muerto en delito, vendido al pecado, pueda hacer algo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Este hombre viejo hay que matarlo, tiene que ser desechado. ¿No? Nada del hombre viejo sirve para los intereses y propósitos del nuevo hombre. Por ahí encontramos una respuesta de por qué cuesta tanto obedecer, ¿cierto? ¿Por qué cuesta tanto entender el señorío de Cristo? Porque pensamos que, como decía Osvaldo, tenemos que usar argumentos para este hombre viejo. Hermano, Pablo dice que el hombre viejo ni puede ni quiere. No puede ni quiere. No puede agradar a Dios, tampoco quiere, porque está vendido al pecado. Por eso hay una nueva creación. Cristo en nosotros es la única posibilidad. Y que el hombre viejo tiene que ser definitivamente deshecho. No puede, ni tiene la capacidad de agradar. Cuidado, que muchas veces cuando se dice la mejor versión de ti mismo y todo eso, hermano, eso no es cristianismo, eso es humanismo, disfrazado de cristianismo. El verdadero cristianismo es muerte y que Cristo viva en nosotros, para que lo que yo vivo en la carne lo viva en la fe. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Nada con lo que yo nací puede agradar el corazón de Dios, porque está absolutamente vendido al pecado. Por eso es la importancia de nacer de nuevo. José, ¿qué podemos seguir diciendo respecto a esto de que Jesucristo sea el Señor de toda la humanidad, especialmente de nosotros, los que hemos nacido de nuevo? Hay tanta información, pero tanta información hacia levantar el ego del hombre, hacia entronizarlo y que el hombre se vea como el centro de todo. De hecho, algunos hasta quieren plantear y decir que la Biblia se trata del hombre y la redención del hombre. Yo hay cosas que, me divorcio porque cuando voy a la luz de la Escritura y a la luz de la revelación de la Escritura, pareciera que leo otras cosas que lee la gente. Siempre yo me divorcié del título, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo. Yo jamás le habría puesto la parábola del hijo pródigo, porque en realidad al protagonista que quieren poner ahí de la película es al hijo pródigo. Y para mí, el protagonista de esa parábola es Dios, el Padre que está ahí con amor, con gracia y misericordia esperando a su hijo.
Así que yo a esa parábola, por ejemplo, le pondría el gran amor del Padre, la gran misericordia y el gran perdón del Padre. Pero como dice, el Hijo pródigo. La Biblia igual, pareciera que habla del hombre, pero en realidad, si nosotros podemos seguir escarbando, escudriñando y revisando, nos vamos a dar cuenta que la Escritura habla de uno solo, de antes, en y después, y ese es Jesucristo, al que tenemos que levantar, al que tenemos que honrar, al que tenemos que ponderar, y que Él se vea como el protagonista, como la figura principal. Es a Él al que levantamos. Y digo esto porque antes de ascender, Jesucristo le dice a sus discípulos que Él ha recibido toda potestad o toda autoridad. Todas las credenciales divinas estaban en una persona llamada Jesucristo, el Cristo resucitado. Y Él dice, toda potestad me ha sido en los cielos y en la tierra. Interesante. Jesucristo es el Señor, es el Dios, el Todopoderoso, el que merece toda nuestra obediencia, pero no una obediencia condicionada, una obediencia incondicional. Y ahí uno puede ver después el transcurso de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, cómo van llegando nuevos discípulos después de los originales. Sabemos que son 120 más o menos los que quedan con Jesús. Pero Jesús ascendió. Y unos capítulos más allá vemos a un Esteban que ve a Jesucristo entronado, glorificado, y él está dispuesto en esa revelación a dar su vida con todos los riesgos que eso implicaba y significaba, e incluso a brindarle perdón a sus agresores, que no es un tema fácil. Leerlo es una cosa, vivirlo es otra cosa. Después uno continúa con Pablo allá en Hechos capítulo 9, y él también tiene un encuentro con un Cristo entronado, con un Cristo rey, rey con mayúscula. Después seguimos más allá y vemos a un Juan que ve a Jesucristo, recibiendo toda la adoración y toda la alabanza de los 4 ancianos, de los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y las multitudes de multitudes, adorando y exaltando a ese Dios, a ese nombre que por la eternidad le estaremos adorando. Yo creo que la falta de claridad o la falta de luz o la falta de revelación de todo esto es lo que nos hace vivir como esta dualidad cristiana, como una dicotomía, decimos una cosa y vivimos otra. Creemos algo, pero vivimos otra cosa. Los discípulos tenían claridad a quién estaban recibiendo y a quién se estaban entregando. Cuando yo veo las experiencias que lo hemos visto por televisión, gente que por su Dios, que no es el Dios verdadero del que estamos hablando, son capaces de autoinmolarse, porque en su creencia o en su concepción religiosa, ellos indudablemente en la otra vida van a tener privilegios y otras cosas más, equivocadamente y lamentablemente por eso. Pero el Señor Jesucristo, cuando se revela a los discípulos, cuando se revela a la iglesia, cuando se revela a sus hijos, entonces nosotros comenzamos a entender que no estamos siguiendo simplemente a ese Jesús crucificado. Estamos siguiendo al resucitado y al entronado y al que se ha impartido entre nosotros y dentro de nosotros. Pero repito, hay tanta información y mala información, y aquí tengo que hacer un paréntesis, como la misma iglesia se ha prestado para entregar un mensaje tergiversado, un mensaje prostituido, un mensaje maldicho, un mensaje que falta al original. ¿Por qué? Porque a mí me interesa traer gente, mantener una congregación. Esto me significan recursos. Y cómo a la gente
le venden un producto que no está en la palabra, que no está en la escritura, y la gente sigue. Hoy día nosotros vemos la suerte de congregaciones multitudinarias y su mensaje es un mensaje simple, es un mensaje sin cruz, es un mensaje sin demandas, es un mensaje sin ofrenda. Cuando digo ofrenda, por favor no solo piense en dinero, ofrendar mi tiempo, ofrendar mis habilidades, ofrendar mis capacidades en el reino de Dios. Hay gente que dice servir a Jesús y seguir a Jesús y tener a este Señor como su Señor, y lo único que hace es ir un domingo a un templo, que lo reemplazaron parroquia por templo, y entonces dicen, yo cumplí, ya le cumplí, dejé mi ofrenda, lo que se llamaba limosna antiguamente, di lo que me pidieron, y es todo lo que yo hago, yo no hago más que eso. Entonces yo ahí veo esa falta de claridad, esa falta de luz, esa falta de revelación, y como digo, los factores son muchos. Unos son desde adentro donde hay un mensaje tergiversado, mal dicho, mal predicado. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, allá en Mileto, en el libro de los Hechos, le dice, yo no he rehuido predicar todo el consejo del Evangelio, todo el consejo. Y pareciera que nosotros nos quedamos con la parte que más nos gusta del Evangelio. Las promesas, las sanidades, declare, Dios se lo va a dar, Dios te va a bendecir, Dios aquí, Dios allá, etcétera, etcétera. Pero casi no le hablamos a la gente de ese mensaje que Jesús predicaba. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O como en otra ocasión él mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mismo Pablo, en alguna ocasión, que después se convirtió en un coro, y volvemos a lo que decíamos al principio, cantarlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Qué fácil es decirlo, qué fácil es cantarlo, qué fácil es orarlo, pero por falta de entendimiento y de claridad, o simplemente porque no es un tema que me agrade, no es un tema que me guste, o sea, yo no quiero nada con el señorío, a mí háblenme de salvación, háblenme de vida eterna, como el joven rico. Ese joven estaba interesado y él estaba interesado en la vida eterna. Yo creo que todo el mundo está interesado en la vida eterna. El problema es que cuando nos dan o nos venden un pasaje que no tiene ese destino y agarramos ese pasaje como cuando alguna vez compraste un pasaje en la terminal apurado y tú decías voy a tal ciudad y no te diste cuenta lo que te vendieron y te dejaron como no sé cuántos kilómetros antes de la ciudad de destino. Pucha, me equivoqué o me engañaron. A mucha gente le va a pasar eso. Le están vendiendo un pasaje que no va a ese destino, que no va a ese terminal, que es la vida eterna. Por eso, como dijo Jesús también, y lo dice aquí en los evangelios, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y habla del reino. Los valientes, aquellos que están dispuestos a darlo todo por Jesucristo. Gracias, Pastor José. Gracias. Apreciamos la enseñanza y lo que nos estás compartiendo para clarificarnos todo esto del señorío de Cristo y sus distintas dimensiones. Hermana Ileana, ¿tenemos alguna información, pregunta? Cuéntenos. Sí, tenemos unos comentarios y uno de ellos lo hace Miriam Peña. Ella nos comenta, dice, cuesta porque somos pecadores, pero cuando estamos convertidos de verdad, no convencidos, hay obediencia. Otro comentario que hace es, ese tipo de mensajes les gusta a la gente sin responsabilidades ni mandatos. Eso no es ser hijos de Dios. Y por último, y por último, un comentario que hace Rosa Venegas, dice, cuando hablemos, hagamos y mostremos actitud ante la enfermedad, ante la prueba, sea con nuestra confianza puesta en Dios. Son los comentarios que hace y pues bueno, agradecer que han estado participando. Se quedaron en el tintero peticiones
para estar orando en su mayoría por sanidad. Así es que nada más para hacerles saber que de ahí se tomó nota y pues agradecer de nueva cuenta la oportunidad. Pastor. Gracias, Iliana. Agradecemos que estés atenta allí a los comentarios, las preguntas, las reflexiones que nuestros hermanos hagan. Eso es lo que queremos que se convierta esto. Nosotros en una extensión de su casa. Que usted escuche, comparta con nosotros, lea las escrituras, aprendamos juntos, vivamos todo esto que Dios nos está enseñando y demandando, que es tan claro en las escrituras. Uno, claro, si Dios no se revela, es muy difícil entender. La mente natural no percibe las cosas del Espíritu. Y cuando hablo de cosas del Espíritu, por favor, no se imagine que andar colgado en el techo con una ala y con unas cosas medio raras que de repente las ideas que nosotros nos hacemos, sino ser cristianos espirituales dentro de esta sociedad donde nosotros estamos insertos, donde vivimos, también somos afectados por las alzas de precio, las dificultades de las naciones, los problemas de salud, los conflictos interraciales, los conflictos con las pandillas, con los asaltos. Vivimos en un mundo igual que ustedes. Por favor, nosotros no habitamos en una burbuja. Muy por el contrario, habitamos en un mundo real. Solo que el Señor nos ha enseñado a mirar las cosas con los ojos de la fe. Yo estaba mirando un video, no sé si ustedes lo vieron, que Kensington en Estados Unidos, una ciudad donde hay miles de jóvenes zombies. Qué terrible, qué triste la cruda realidad que están viviendo. Mismo Filadelfia, es impresionante la cantidad de gente drogada en las calles, allí, gente que vive y va a morir en la calle, a menos que Dios haga un milagro. Y qué hermoso es como Dios levanta equipos de personas que salen a la calle, salen de su enclaustramiento en sus salones. Estaba escuchando un predicador que tenía amigos en la China. ¿Saben ustedes dónde más crece el cristianismo en el mundo mundial? Justamente es en la China. Es allí donde más crece el crecimiento, donde más crecimiento ha experimentado. Y allí no hay mega iglesias como en nuestras naciones, como en algunos países del mundo. Allí la iglesia más numerosa tiene 40 personas, pero son por miles las casas, por miles. Y es donde la gente está abriendo su corazón al Señor Jesucristo, dándose cuenta que Jesucristo es el Señor, donde están sucediendo cosas extraordinarias. Y ellos dicen, por favor, no oren para que no seamos perseguidos. Estamos en el mejor momento. Mientras más nos persiguen, más crecemos. Nosotros, es que es curioso, si tú ves en la historia de la iglesia, cuando más creció el número de los discípulos, es cuando había mayores niveles de persecución. Hay algo que le hace daño a la iglesia, a nosotros, es el exceso de comodidad. La comodidad no es mala, tener un auto no es malo, pero el exceso, o sea, cuando digo quiero tener un auto para ir a todas las reuniones, y después, porque se echó a perder el auto, no voy a la reunión. Es curioso, es extraño, es raro. O somos de otra generación o vivimos otro evangelio, muy distinto al que se está viviendo hoy día. Osvaldo, nos quedan los últimos minutos. ¿Qué más podemos decir? Solo agregar a lo que estaba diciendo usted, me gustó mucho, porque pensaba yo cómo llegó Jesús a ser el Señor. La Biblia dice, Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, porque se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El joven rico, ese que el Señor le dijo, sígueme, y dijo, Señor, déjame que vaya a sepultar a mi padre, y luego te sigo. El otro al que el Señor le dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Todos tienen un mismo principio. El tema del joven rico no es el dinero, porque mucha gente dice, no, bueno, si hubiese vendido lo que tenía, hubiese resuelto el lío. No, el problema no era el dinero, el problema era el corazón de él. Y lo que está puesta a prueba ahí es aquello que lleva a Jesús al lugar más alto, su obediencia. Creo que lo que nos falta, lo que hemos negociado, pero sutilmente, y José usó una palabra muy fuerte, pero creo que calza muy bien, lo que hemos prostituido es la radicalidad del mensaje del Evangelio. O sea, el sí o sí, sea vuestro sí y sea vuestro no, porque lo que es más que esto, de mal procede. Eso es radical. Nosotros negociamos, ¿verdad? Negociamos desde el púlpito, negociamos en nuestras conversaciones, negociamos nuestras doctrinas,
y hemos entrado en un juego demasiado peligroso que está teniendo un costo desmedidamente alto. Cuando yo escucho a Andrés hablar de la iglesia en China, yo no puedo pensar en otra cosa que en gente radical. No puedo pensar en otra cosa. Yo no estoy pensando en gente que está negociando, que si tiene Biblia o no la tiene, que si tiene tiempo o no lo tiene, que si tiene un automóvil o no lo tiene, si tiene dinero o no lo tiene. No estamos hablando de ese tipo de gente. Estamos hablando de gente que tiene una postura radical porque ha entendido algo y no lo ha entendido por argumentos, lo ha entendido por revelación. Yo creo que nos falta volver al entendimiento de la revelación para que podamos vivir esto, que tal vez nunca, perdóname que diga esto, tal vez nunca le vamos a encontrar ni pie ni cabeza a estos argumentos, o no vamos a encontrar una estructura doctrinal, porque esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con la vida, no tiene que ver con que lo puedas o no lo puedas explicar. Si yo quiero obedecer a Dios porque me es revelado, yo no tengo que explicarle a nadie nada de eso, solo tengo que obedecer a Dios. Gracias por el tiempo y por los minutos que nos han entregado, queridos hermanos. Bendiciones. Mira, estaba recordando una ilustración que hace mi pastor, la hice este domingo mientras lo escuchaba. Decía, mira, un árbol de manzana no tiene que hacer esfuerzo por tener manzanas. Es natural, porque es un tema de naturaleza. Es un tema de naturaleza. ¿Por qué el pez puede vivir debajo del agua? Porque eso tiene la naturaleza para eso. ¿Por qué un ave puede volar y por qué yo no puedo volar? Porque cuando nacimos volé, no volamos, lo que voló fue el avión, nosotros no volamos. ¿Sí? Es la naturaleza del ave. ¿Por qué nosotros no podemos vivir debajo del agua sin elementos externos, ¿verdad? Porque no está en nuestra naturaleza. Así pasa cuando alguien ha nacido de nuevo, Dios le cambió la naturaleza. Es un tema de naturaleza. Cuando naces de nuevo, el amor de Dios, toda la potencia, la gracia, el favor, la bondad, los dones, el fruto está en ti y eso se va a manifestar. Puedes aprender un poco de cómo funciona, pero vino en el momento que nacimos de nuevo eso a nuestra vida. Lo que hacemos después es manifestar aquello, manifestar todo aquello que Dios nos dio. Por eso todo comienza con nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, como lo dijo Jesús Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino. ¿Cómo tú le puedes pedir a alguien que no ha nacido de nuevo que ame, que perdone, que evangelice, que tenga misericordia, que manifieste el amor de Dios si está muerto? ¿Cierto? En estos días pasados tuvimos que ir después de 10 años de haber fallecido nuestros padres, a su reducción, y la verdad que te golpea a lo que queda reducido a todo, la majestuosidad de este hombre viejo, ¿cierto? Reducido a unos pocos huesos irreconocibles, absolutamente. Sabes que son los restos de tus familiares por la ropa que llevaban, pero ya no hay ningún aspecto físico. Imagínate, toda la grandeza, la majestuosidad y todo el orgullo y la soberbia de que se manifiesta el hombre, que aquí queda reducido para nada. Por eso, este es el tiempo, este es el día. Si, dice la Escritura, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. José. Pensé que le iba a dar a Ileana, no importa, yo tomo el micrófono. Yo pensaba también en la iglesia, ¿no? La iglesia es la mejor o la única entidad en el planeta que puede manifestar o representar o expresar este señorío. Si la iglesia no lo está haciendo, mi pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Y cuando la iglesia rediseñó la iglesia, y me estoy remontando para el 300 más o menos, la institucionalizó, la terrenalizó, la humanizó y la politizó. Por eso hoy día la iglesia está como está. Hemos perdido el norte, el objetivo. Y yo a veces digo, ¿por qué Dios tiene tanta misericordia? ¿Por qué Dios no actúa severamente? ¿Por qué Dios no interviene severamente? No lo entiendo. Quizá un día el Señor nos lo revele. ¿Por qué se tomaba tiempo en tomar cartas en el asunto? Y que Dios no nos permita que la iglesia que es de Él
nosotros pretendamos transformarla, cambiarla y distorsionarla, que es lo peor. Y yo creo que la iglesia, que somos cada uno de los hijos de Dios, si entendemos lo que es el reino de Dios y luego del reino el señorío de Cristo, indudablemente que mucha gente lo va a pensar 2 veces cuando le prediquemos el evangelio. Escuchaba hace poquito a un predicador y él decía: por años, por décadas, por siglos, hemos predicado una mitad del evangelio. Reciba a Jesús como Salvador y usted ya es salvo. Nos daban la mitad de la entrada, nos daban la mitad de la fórmula. Reciba a Jesús como su Salvador y usted ya está al otro lado. Y es más, el Señor ahora mismo va a inscribir su nombre en el libro de la vida. Pero no le decíamos como predicaban los apóstoles, pero como tu Señor, como Salvador y Señor. Esa es la predicación que nosotros deberíamos hacer, completa. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Como Salvador me da todo. Me perdona los pecados, me da vida eterna, me sana, me restaura, me bendice, me da todo como Salvador. Pero como Señor me pide todo. Y yo no sé si todos vamos a estar dispuestos a decir: aún así te quiero seguir, aún así quiero estar contigo. Así que no nos olvidemos, el evangelio completo entonces debería ser: recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, muchachos, gracias, pastores. También, a ver, Liliana, si hay algo más, también puedes despedirte, porque ya nos quedan los últimos 2 minutos. Creo que estamos ya cerca de la hora de concluir. Sí, bueno, nada más ya para terminar, sí hay un comentario. Y bueno, agradecer de que estuvieron muy activos en esos comentarios. Y dice: siempre hay excusas para Dios, pero para el mundo hay tiempo para hacer lo que Él nos entretiene. Dios nos ayude y tenga misericordia. Es lo que nos comparten ya por último. Y las gracias por acompañarnos. Es un gusto el poder compartir con ustedes, con este hermoso equipo, y aquellos que están sintonizando, también agradecer por tomarse este tiempo. Si siguen manejando, la vista al frente. Y bueno, les esperamos dentro de 15 días en vivo, y recordarles que también estamos por diferido por el canal de YouTube Visión 21 y por Facebook también. Ahí pueden volver a ver la transmisión. Así es que, pues por mi parte es todo. Muchas gracias de nueva cuenta, pastor. Bueno, creo que ya estamos en la hora de concluir. Gracias a Dios por su conexión, gracias por escucharnos con tanta paciencia, y por supuesto usted puede seguir comentando ahí después en el YouTube, también en la página de Facebook Live, y si el Señor nos permite, nos vamos a volver a ver dentro de 15 días, si es que está en el propósito de Dios, que se haga su voluntad, no la nuestra. No queremos decir, como decía lo antiguo, voy, iré, negociaré, volveré en un año más. No, si Dios lo quiere, nos volveremos a ver en 15 días más, estos jóvenes guapos que están acompañándole cada 15 días. Un abrazo para todos, les amamos. Dios guarde su vida y les bendiga, y tengan una preciosa. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso 980 AM.